Bueno, hoy tenemos una masa. Bueno, cuando yo escuché a Massa dar su discurso en la rural, en aquel 2013, yo procedí a escribir un artículo a esta yerba es maravillosa. Procedí a escribir un artículo que lo titulé Una masa. ¿Sí? Y se publicó y tuvo mucha repercusión. Yo sentí la obligación, como profesor, como escritor, de explicar qué significaba lo que Sergio Tomás Massa, ¿no? Nombre completo Tomás, ¿no? Sergio Massa estaba diciendo. En la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, yo daba clases durante 8 años de manera ininterrumpida. Di clases en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en microeconomía y en macroeconomía. Y bueno, es una facultad radical, manejada por el radicalismo, es decir, antiperonista, gorila se dice, una facultad gorila. Y el rector de la universidad en ese momento era Diego Molea, socio político de Sergio Massa. Bueno, se armó un revuelo muy grande y me terminaron echando. De una universidad nacional, me terminaron echando por explicar qué es lo que decía Massa. Se armó un revuelo muy grande porque grupos de estudiantes han manifestado en sendas oportunidades que me bancaban. Hubo un escrito de nada menos que de Julio González al rector, decano, secretaría académica, no sé, Alejandro Curuc, Franchignone, Norma Salvatierra, que no tenían por qué echarme, digamos, y dejarme sin trabajo. Bueno, obviamente que lo hicieron. Yo lo único que hice fue explicar qué es lo que significa lo que dijo Massa. Massa decía: el campo es el mismo discurso que dio Macri al año siguiente, en el 2014, y que en el 2015 lo dio quien lo escribió en realidad, el mensaje de los dos, que fue Echeverre, ¿no? O sea, Echeverre escribió el mensaje, que se lo hizo decir a Massa en el 2013, se lo hizo decir a Macri en el 2014 y lo dijo él mismo en el 2015. Que hay que dejar al campo tranquilo, que el campo tiene la soga al cuello, que el campo es el que nos trae las divisas al país y que hay que eliminar las retenciones al campo.
cuando nosotros sabemos muy bien de que la eliminación de las retenciones lo único que hace es concentrar la riqueza en pocas manos, porque el campo, lo que ellos llaman el campo, lo que la sociedad rural llama el campo, son las corporaciones intermediarias. Los que se quedan con toda la torta, es decir, los que de un lado, en un extremo de la cadena, son grandes acopiadores que le compran toda la producción a pequeños productores y les imponen el precio, ¿no? Ejerciendo de monopsonios u oligopsonios, es decir, el único o unos pocos compradores que, como son los únicos, entonces aseguran la compra, pero imponen el precio barato. Y del otro lado de la cadena inflan los precios que pagamos todos. Y además, muchas de estas corporaciones intermediarias son las exportadores. Sí, estamos hablando de empresas que son muy conocidas: Cargill, Dehesa, Molino, Grobocopatel, Bunge, Born, Moreno, Agro, y que entonces quieren que les quiten las retenciones y quieren también subir el dólar para enriquecerse, sin importarles que obviamente quitando las retenciones sube el precio en la mesa de los argentinos y se desfinancia el Estado. Entonces después lo que hay que, ¿cómo es? También hay que dejar en libertad las importaciones porque estamos afuera del mundo. Obviamente si se abren las importaciones, se destruye la industria doméstica, aumenta el desempleo. Además, con la quita de aranceles, quita de retenciones y demás cuestiones, queda desfinanciado el Estado. Y si queda desfinanciado el Estado, no va a haber ya dinero para pagar jubilaciones, para pagar salarios. Entonces comienza a disminuir la demanda interna, que es el verdadero motor de la economía. Y entonces al disminuir la demanda interna y apagarse el motor de la economía, no solo que disminuye la producción y aumenta el desempleo, sino que además se vuelve a desfinanciar el Estado, que recauda de la actividad, y volvemos a una situación asfixiante en términos fiscales, que nos pone de vuelta en situación de endeudarnos o de ajustar, ¿no? Acá está, ¿no? Digamos que las retenciones, además de financiar el Estado, sirven para controlar el precio en la mesa de los argentinos, porque si entran 1.000 pesos por kilo de carne exportado y se cobran 30% de retenciones, o sea, lo digo actualizado, ¿no? Acá está el ejemplo con 100, bueno, lo digo con 1.000. Si entran 1.000 pesos por kilo de carne exportado y hay 30% de retenciones a las exportaciones, bueno, 30 de cada... perdón, sí, 30%, o sea, 300 de cada kilo de carne son recaudación del Estado, que lo usa para financiar políticas de distribución de ingresos y financiar también políticas de obra pública generadora de empleo. Y además, el exportador, como ya recibe 700, su costo de oportunidad disminuye. Es decir,
¿Qué significa costo de oportunidad? Lo que la empresa deja de ganar por no vender en otro lado. Bueno, ¿cuánto es lo que cobra por vender al exterior? 700, ya no 1000. Entonces, al mercado interno ya tenés un precio máximo de 700 en vez de 1000. Entonces, de esa forma baja el precio en la mesa de los argentinos. Si quitas las retenciones, lo subís. ¿Qué es lo que pasó con Macri después? ¿No? Este es el plan que aplicaba Massa. Bueno, está bien escrito el artículo, así que léanlo, ¿eh? Bueno, estaba ya en acción el control al mercado cambiario, porque, a ver, yo creo que nunca debió... Sí, tiene muchos elementos el artículo, es para leerlo, no lo voy a resumir. Yo creo que... a ver, entre el 2003 y el 2011 tuvimos el mayor superávit externo de la historia de nuestro país. Pero aún así, debió haberse controlado el mercado cambiario desde un principio, porque la fuga de dólares fue siempre sistemática en nuestro país. Entonces, pero bueno, a ver, estuvimos desendeudándonos, generando empleo. Digamos, hubo muchas cosas bien que se hicieron durante el gobierno de Néstor y luego Cristina Fernández. Pero, bueno, el no haber controlado el mercado cambiario llevó a que en un momento tengamos una fuga de capitales financieros muy grande. Y a partir del 2011 dejamos de tener el superávit más grande de la historia. Empezamos a tener un superávit más normal. Y además comenzamos a sufrir, que esto lo vamos a ir desarrollando paulatinamente, el problema de la restricción externa, que significa que cuando el país tiene que desarrollarse, tiene que empezar a pagar cada vez una mayor cantidad de insumos caros y de maquinaria cara, de bienes de capital de alta tecnología, para justamente potenciar el desarrollo. Entonces, el valor de las importaciones va aumentando en la medida que el país se va desarrollando. Y entonces comienzan a ser insuficientes las exportaciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y tratar de cerrar los grifos de salida de dólares por todos lados. Y eso, a mi modo de entender, tuvo que haber empezado antes. Y el gobierno de Cristina Fernández demoró demasiado en cerrar el grifo, en empezar a cerrar el grifo de salida. Bueno, que fue lo que ellos dieron en llamar el cepo al dólar. ¿El cepo al dólar qué significa? Administración del mercado cambiario para que dejen de robarnos dólares libremente. Así que, bueno, comenzamos a administrar de una manera más celosa nuestras divisas, y si viene más a decir que se viene corralito, que no sé cuántas cosas más, líanlo, toda esa mentira, porque estábamos con el tema del control a la fuga indiscriminada, a la compra y a la fuga indiscriminada de divisas. Y sí, había que controlar, pero para mí había que empezar a controlar mucho antes, A mi modo de ver había que empezar a controlar mucho antes. Tal vez desde el 2011, cuando dejó de haber un superávit galopante
del sector externo, y ahí había que empezar inmediatamente a controlar el mercado financiero, el mercado, la compra de dólares y la fuga de dólares. O sea, a más tardar en el 2011 tendría que haber empezado, a mi modo de entender. Bueno, y así que bueno, eso, digamos, Massa quería la liberación total, ¿viste? Ah, y con el tema de del impuesto a las ganancias, había que, claro, que también había que elevar el mínimo no imponible de impuesto a las ganancias, que es un impuesto progresivo, cuando no había un problema en aquel momento con el tema del impuesto a las ganancias, porque la verdad que hubo una recuperación económica permanente durante todo el periodo kirchnerista. Hubo un año que fue difícil, que fue el 2014, que ya lo vamos a estudiar, que fue consecuencia de lo que viene después, que Cristina no es una masa para el poder. Lo que yo anticipo en el artículo pasó tal cual como yo lo anticipé. Yo lo escribí a fin del 2013 y dije, va a pasar esto. Y pasó tal como yo lo dije. Yo lo publiqué, lo escribí, lo publiqué, salió publicado el artículo, todo, y a partir de enero del 2014 pasó tal cual como yo lo escribí en el 2013. Pero bueno, por suerte aparecieron herramientas de política económica que yo no había descrito. Si yo simplemente dije, va a pasar esto, y en realidad pasó un poquito peor, pero por eso fue necesario aplicar medidas fuertes y se hicieron. Bueno, ya vamos a hablar del 2014. Así que bueno, miren las cositas que decía este tipo, ¿no? Y con el tema del impuesto a las ganancias es una cuestión mediática, ¿no? Hacer enojar a algunos que pagaban impuesto a las ganancias. Es decir, el impuesto a las ganancias lo pagan los sectores mejor ubicados. Y había un aumento de poder adquisitivo permanente. Yo me acuerdo que decía, no me acuerdo en dónde está escrito, yo lo escribí esto, pero no me acuerdo dónde está escrito. Puede ser que esté puede ser que esté en que viene, la verdad que no me acuerdo dónde está escrito. Si está en impuestos paritarios y las propuestas del PRO, no me acuerdo dónde está escrito, porque lo escribí. Y en este libro está. En realidad, a ver, ¿a vos qué es lo que te importa? ¿No? Porque empezaron por los medios a tirar la noticia, no, que es terrible, el impuesto a la ganancia, que miren el recibo de sueldo, miren lo que... Y la verdad, cuando vos tenés un poder adquisitivo que va aumentando, es decir, te podés comprar las cosas que necesitas, podés irte a comer afuera, podés comprarte ropa, podés irte de vacaciones, podés comprarte la heladera, podés... y si tu poder adquisitivo es bueno, vos te fijás a ver quién, qué sé yo, ¿qué tengo? A ver en el sueldo. Tengo, me pagan un poquitito más por antigüedad, me pagan por esto, bueno, ¿de dónde me quitan? Me quita por obra social, me quitan por aporte a las jubilaciones, me quitan por impuesto de no sé qué, me quita el sindicato, me quita me quita también el impuesto a la ganancia. ¡Uy, el impuesto a la ganancia! ¡Uy! Pará, si tenés un buen sueldo, y tu sueldo viene mejorando todo el tiempo, ¿qué te estás quejando? Bueno, eso es lo que pasaba por los medios de comunicación. Entonces estaba todo el mundo mostrando la foto, viste que ahora, más o menos como ahora, mostrando la foto de su recibo, mirá lo que pago de impuestos. Yo me acuerdo, esto ya lo conté me parece, yo me acuerdo en vacaciones del 2015. La verdad que hubo una época en la cual estaba con un buen ingreso en dólares, ¿no? O sea, medido en dólares, digo, ¿no? Bueno, un sueldo común,
pero más o menos bien acomodado. Más o menos, ¿no? Clase media, digamos, pero como teníamos un buen sueldo en dólares los argentinos, yo no tenía, estaba lejos del sueldo mínimo. Ahora no estoy lejos del sueldo mínimo. Pero bueno, no importa. No tenía un sueldo alto, tenía un sueldo medio, qué sé yo. Y entonces hubo un momento en el cual yo decía, yo todos los años, desde el 2009 que empecé a viajar, antes no tenía mango, a viajar por Argentina, digo, me fui recorriendo todo el país. Conozco prácticamente todo el país. Y siempre mínimo un viaje por Argentina me hago. Si no me alcanza para... Yo decía, bueno, como empecé a tener un poquitito de holgura financiera, holgura económica, entonces decía, bueno, me hago el viaje por Argentina, es el obligatorio, y cuando se puede también me hago un viaje al exterior para conocer otros lugares. Bueno, en el 2015 los dos viajes que hice fueron, conocí La Rioja, me fui a la Corona del Inca, la laguna más alta del mundo, a 5.500 metros sobre el nivel del mar. En ese viaje conocí también el Valle de la Luna, de San Juan y Talampaya de La Rioja, todo en el mismo lugar, de Villa Unión La Rioja, lugar que recomiendo. Todo haciendo base en Villa Unión. O sea, estuve en Chilecito también, después me fui a Villa Unión, o sea, Cuesta del Miranda, bueno, y Laguna Brava, Corona del Inca, todo, una cosa increíble. Y el viaje al exterior que hice, me fui al Caribe colombiano, ¿no? Y bueno, estuve en Cartagena y estuve en Santa Marta, que a mí personalmente me gustó mucho más que Cartagena. O sea, porque es donde la cordillera de los Andes se mete en el mar del Caribe. Entonces tenés paisaje de montaña, de mar de Caribe, una cosa sensacional. Me gustó mucho más. A mí, paisajísticamente, me gustó mucho más Santa Marta que... Rodadero estuve, no Santa Marta. Estuve parando en Rodadero. Bueno, allá todos argentinos. Íbamos a cenar todos con la remera de Messi. Bueno, y en el aeropuerto, no me acuerdo si era el aeropuerto de Santa Marta o de Bogotá, hablando con uno de los pibes con los que salíamos, nos íbamos a la playa, las excursiones, después nos íbamos a cenar. Me dicen en el aeropuerto, no, a mí los impuestos me están matando. ¿Te están matando? Tuvimos, yo lo pensaba, digo, ¿cómo no se lo dije así, ¿no? Pero yo pensaba, digo, ¿cómo te están matando? Tuvimos una semana en el Caribe, saliendo a morfar afuera toda la noche, tomando vinos caros toda la noche, una semana en el Caribe, y me hablas de que te mató, que muerte extraña que tenés. No me acuerdo cómo se lo dije, pero bueno, escuchame, ¿cómo te está matando? Entonces, mira el viaje que hiciste, ¿de dónde? Pero le instalaron los medios que los impuestos lo estaban matando, ¿viste? Así que bueno, el próximo videito, Cristina no es una masa para el poder, donde yo anticipo qué es lo que iba a pasar en el 2014. Bueno, el próximo lo voy a hacer creo que esta semana misma. Cristina no es una masa para el poder. Es un artículo breve y bastante contundente. Así que... bueno, eso. Bueno, ya tenemos una masa y... acá está. Y Cristina no es una masa para el poder. Miren, son 2 hojas y media. Así que bueno, vayan leyendo todo esto.